Buenos Aires, practicante desde hace más de 20 años de disciplinas orientales como la meditación Zen y el arte marcial japonés Aikido, de cuyo arte se graduó como profesor. Trabajó para el Servicio de Asistencia Pública con experiencia en población de pacientes internados con diversas patologías en la red de hospitales nacionales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Inició sus primeros pasos en la psicoterapia gestal, la psicoterapia sistémica, luego realizó distintas formaciones, ¿no? La terapia dialéctica conductual con sus iniciales DBT, la terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia Brain Spotting, EMDR, self-compasión, tiene especialización en duelos, practitioner en PNL, sofrología clínica, tratamiento breve de activación conductual para la depresión, comunicación no violenta y trabajos con estados del yo y terapia analítico-funcional. Entonces damos la bienvenida a nombre de la Universidad Católica de Trujillo al psicólogo Sebastián Seguí y escuchamos su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Liz. Muy agradecido por estar aquí. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Universidad Católica de Trujillo, Perú, y bueno, también a Violeta Cifuentes y por supuesto a vos, Liz, por la confianza y permitirme estar aquí dando esta ponencia. Bien, voy a buscar el PPT como para compartirlo. Quiero también agradecer a todos los estudiantes que se están graduando en esta universidad y también, digamos, por su presencia, por la atención que están brindando en este momento para esta charla. Para mí es un gran honor y un gusto compartir con ustedes este momento. Toda emoción es contagiosa. Ustedes saben que cuando una emoción ingresa en un contexto relacional, tiende a contagiarse. Los seres humanos somos seres empáticos y cuando hay una emoción en el campo, tenemos esta experiencia sentida en el cuerpo que es contagiosa. En general, la vergüenza es una emoción que es difícil de experimentar. Yo les pregunto, ¿quién quiere sentir vergüenza? ¿Quién quiere compartir esta experiencia de sentir vergüenza? Para embarcarnos en este viaje, les voy a pedir que hagan este ejercicio de remontarse a su niñez, que viajen hacia atrás, tal vez hoy, mañana, quizás más adelante, les traiga alguna experiencia de su infancia. Nosotros vamos a hablar de esta experiencia de vergüenza que se relaciona con el desarrollo en la infancia. El tema que vamos a hablar es la vergüenza y el trauma. Hay un autor que se llama Alan Shore, que lo recomiendo porque es realmente un deleite poder leerlo y tiene un conocimiento muy, muy importante de investigación. Y él nos habla de un concepto que es la alegría compartida. Los seres humanos, cuando nos desarrollamos, cuando nacemos, venimos al mundo, tenemos este impulso vital a querer compartir con otros en el vínculo, esto le llamamos apego, y existe algo que se llama alegría compartida, que es conectar con la figura de apego y poder relacionarnos a través de la mirada, el contacto piel a piel, la prosodia de la voz. Y esa mirada, esa alegría compartida, activa un sistema, el sistema nervioso, ustedes saben que tiene el sistema simpático, que es de activación. Y muchas veces en el juego, en el compartir
el alimentar al bebé y todo eso, esta mirada propicia esta activación simpática y estos primeras emociones primarias, como puede ser la alegría y el entusiasmo, por supuesto. A medida que se va desarrollando el bebé y va teniendo más regulación, porque al principio es un gran caos emocional y necesita de un otro para empezar a regularse, va a ir retirando la mirada, porque la mirada activa mucho y va haciendo momentos donde retira la mirada y esto le permite regularse internamente. Entonces el mirar y el retirar la mirada va a empezar a generar esta danza que va permitiendo esta corregulación que luego va a ser muy importante para la futura autonomía de ese ser humano. Muchas familias, muchos progenitores tienden a tener una actitud muy ansiosa de cuidado y esto va a ser muy activador. Nosotros podemos pensar que se puede producir un daño en el desarrollo de ese niño, esa niña, porque hay un exceso de mirada, un exceso de cuidado ansioso o también por experiencias traumáticas, experiencias de castigo, ¿no? Por ejemplo. A medida que se va desarrollando el bebé y va creciendo, va teniendo este juego de la intersubjetividad. Ustedes saben que la subjetividad es una construcción que se da en los vínculos, en la intersubjetividad. Y vamos desarrollando nuestra propia subjetividad. El bebé al principio es amoral, no tiene moral. Luego va a ir construyéndola más o menos a los 15 meses en esta danza entre dos emociones que se llaman orgullo y vergüenza. Primariamente, ¿sí? El orgullo es expansivo, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso, un bebé que empieza a gatear o a caminar, ¿sí? Empieza a caminar y se va a acercar a un enchufe, va a poner los deditos en el enchufe porque le parece muy curioso lo que hay detrás de esos agujeritos. Imagínense el progenitor, ¿sí? Se muere, ¿no? De miedo, reacciona, grita, el bebé detiene esa activación simpática, ¿no? Se sentía muy orgulloso yendo a esa fuente curiosa que le generaba ese agujerito en el enchufe y cuando escucha el grito, ¿sí? Este niño o niña detiene su marcha, ¿sí? Hay una activación del sistema parasimpático que hace un colapso brusco y detiene todo el impulso vital que podría haberlo puesto en peligro. Este colapso es el origen de la incipiente vergüenza, que luego le vamos a llamar a los 15 meses aproximadamente, cuando empieza a incluir la mirada de los otros y a tener una autoconciencia. Ahí vamos a hablar de vergüenza, pero incipientemente podemos entender como una reacción fisiológica de colapso del sistema y detiene. Ustedes entiendan que la función de eso es impedir que muera, literalmente, ¿no? Que quede electrocutado. Pensemos también en otras situaciones donde el niño o niña va a tocar la computadora del papá, de la mamá, y lo mismo también, digamos, en ese caso no tiene que ver con poner en riesgo su vida, sino con que esto es importante para el progenitor. Entonces, la vergüenza se va a ir interiorizando como una manera de regular, ¿sí? Incluyendo la mirada de un otro, y tiene que ver con frenar un impulso que empieza siendo vinculado a la supervivencia y que, como para este bebé es muy importante la figura de apego, depende su vida de eso. El contacto con la figura de apego va a depender su supervivencia, va a empezar a regular estos estados emocionales en esta danza entre estados de orgullo y estados de vergüenza, y la vergüenza como una inclusión de la mirada del otro y de la moral. La moral es algo muy importante porque tiene que ver con los límites, con las pautas de cuidado inicialmente. Lo que tiene un gran problema la moral es que cuando se hace rígida o no se tiene en cuenta que tiene que ver con contextos culturales y que va cambiando, y esto empieza a generar problemas. Y muchas veces los progenitores empiezan a producir vergüenza a través de una forma muy brusca, traumática, con violencia, y ese bebé
va a empezar a tener lo que le llamamos una vergüenza de tipo tóxica, lo que tiene que ver con una emoción que permite la regulación a través de la inclusión de los otros, se va a ir transformando en un sentimiento más visceral, más profundo, que está vinculado al yo y que está vinculado al trauma. Nosotros nos desarrollamos en los espejos que son las relaciones. Nos vemos reflejados en la mirada de los otros. Ahí construimos nuestra propia identidad. Cuando los espejos son un fiel reflejo, cuando los adultos son amorosos, van a reflejar de una manera más fidedigna la experiencia auténtica de ese bebé. Ahora, cuando hay una distorsión, cuando hay reacciones de tipo automática por la propia historia de los progenitores, estos espejos los llamamos que son distorsionados, van a dar una imagen que no es la auténtica de ese bebé, de ese niño que se está desarrollando. Y ahí hablamos de trauma. Bien, me habían pedido, tal vez quedé confundido, me habían pedido que hablara un poco de mi currículum. Ya dijeron una excelente presentación. Como armé algo brevemente, lo voy a pasar. Mi currículum vitae, me pueden llamar Seba. Esta es la mejor foto que encontré para mi currículum. Quería compartirla. Me gusta decir que soy licenciado en neurocuriosidad y soy artesano del respeto y la confianza en la sabiduría del paciente. Cada día estoy más interesado en aprender cómo respetar esa confianza que tiene el paciente en su propia sabiduría, cómo acompañarlo en ese proceso. Cualidad principal, la curiosidad. Me habían pedido una foto de cuerpo completo y esta es la que encontré. Origen. Algo en la foto deja ver el pasaporte vinculado al Río de la Plata. Trabajo en la actualidad en toda Latinoamérica. Por suerte la pandemia ha permitido conectar con muchos países, conocer gente, dar formaciones, atender pacientes online. Esto ha sido una de las ventajas. Vivo hace 25 años en la Argentina, formé una hermosa familia con 2 hijos, una mujer, y la verdad es que estoy súper agradecido a esta tierra, la cual me encanta, es un lugar que me hace sentir muy bien. Y mi origen es un país que es muy chiquito, pero también nos sentimos los uruguayos muy orgullosos, ¿no? De pertenecer a esa pequeña tierra y compartir. Al punto tal que a veces, por alguna extraña razón, veo el mapa de mi país en los muros descascarados de mi barrio. Otras formaciones. Bueno, en esta formación lo curioso es que nos ponían una moña azul muy muy grande. Habilidades artísticas. Bien, y quiero agradecer especialmente, ¿sí?, a mi perrita Diana, que ha sido alguien que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, y esta charla quiero dedicársela a ella especialmente. Acá me tienen compartiendo esa alegría y encuentro que muchas veces tuvimos, y también me acompañó en momentos muy difíciles de mi vida. Entonces la verdad que quisiera dedicarle esta charla. Y estos son lo que le llamamos los espejos amorosos. Más allá de la resistencia que todo organismo tiene, quiere sobrevivir y salir adelante, la resiliencia es aprendida, tiene que ver con las relaciones y con estos espejos amorosos que tuvimos durante nuestra vida. Yo no estaría acá sin ellos. El trauma tiene un efecto inhibidor en la creatividad, la espontaneidad, el juego y la alegría. Se van formando, a partir de las experiencias traumáticas, partes rechazadas y estrategias de afrontamiento adaptativas, esas que nos complican luego en la vida adulta bastante la capacidad de disfrute.
Validación y reparación. ¿Se acuerdan que hablaba que cuando el niño niña es avergonzado de forma abrupta, que colapsa su intención de tocar el enchufe, baja la mirada, puede entrar en llanto, se siente mal? Si los padres son amorosos, van a hacer algo que se llama reparar, levantar a ese niño, calmarlo, explicarle con palabras amorosas que no está bueno que toque el enchufe, que es peligroso, aunque no lo entienda todavía, ¿sí? Y lo que van a hacer es con esas experiencias reparar. Sabemos que el apego seguro, ustedes saben el apego seguro, lo que significa, implica más que las experiencias de cometer errores de los progenitores, implica esas experiencias de reparar el vínculo, esas rupturas en el vínculo, poder repararlas de una manera validante. Y esto va a ir constituyendo lo que nosotros le llamamos como una bóveda de experiencias positivas, un backup de experiencias positivas que cuando tenemos alguna situación que excede nuestra capacidad de afrontamiento, estresante, vamos a tener esa bóveda, con suerte, ojalá tengamos una bóveda llena de experiencias de validación y reparación, o una pequeña alcancía, y eso va a ser nuestro backup, ¿sí? Nuestro salvavidas cuando hayan circunstancias que tengamos que afrontar. Las memorias traumáticas dejan un backup de reacción y nosotros en la vida actual vamos a estar reaccionando de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Es como si hay disparadores que a veces no tienen, pareciera que no tuvieran mucha relación, pero actuamos, reaccionamos como si estuviéramos viviendo allá a lo lejos, en aquel momento donde ocurrió la experiencia traumática. Y, y lo que vamos a hacer muchas veces es sentir vergüenza. Y la vergüenza se va a convertir en una parte de nosotros. Los seres humanos estamos construidos por partes, no somos un yo unitario. Y esta vergüenza se va a activar para evitar que volvamos a tener esa experiencia traumática. Es una manera, un recordatorio, ¿sí?, de detener nuestro movimiento para que no ocurra de vuelta la situación traumática. Además, el trauma se sana en una relación íntima y vulnerable. Quiero que vean este video.
Bien. Vergüenza como sentimiento no está en el plano consciente, es muy inconsciente y tiene que ver con esconder el propio yo a los demás o esconder alguna parte del yo a nosotros mismos. Impide la vergüenza la conexión con los otros, impide la corregulación. Es una creencia fundamental, negativa, sobre mí. Me siento inferior, no soy digno de amor, soy malo, soy feo, soy sucio, no soy suficientemente digno. Y es como un disco rayado, que son pensamientos, creencias, conductas que se van reforzando a sí mismos durante años. ¿Sí? Es como una espiral descendente, la vergüenza es muy corrosiva. Van a ver que esto lo vamos a ir explicando, pero es una emoción que es muy corrosiva para el estado de bienestar. También puede ser de forma más fuerte un odio hacia nosotros, nuestro propio aborrecimiento. Somos repugnantes, soy defectuoso, no merezco existir, no soy digno de ser conocido, soy un error. Hay dos tipos de respuesta defensiva típica cuando sentimos vergüenza. Nos podemos enojar con los demás o culpar a los otros, ¿no? Lo típico es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Esto es una de las respuestas típicas defensivas. Dos caras de la misma moneda, la vergüenza de un lado y el miedo al abandono. La vergüenza es un sentimiento o creencia fundamental negativa sobre mí mismo. Y va a tener que ver, como decía antes, el yo no es la persona no es un yo unitario, sino que es un conjunto de partes, ¿sí? Roles, diferentes partes que se van conformando a lo largo del desarrollo. Estas partes rechazadas, que algunos autores hablaban de la sombra, y heridas, habitan un pantano, ¿sí? Están ahí escondidas. El pantano de la vergüenza, pantano del alma. Y estas partes van a ser lo que van a activar muchas veces estos sentimientos y estas creencias fundamentales sobre nosotros. La vergüenza tiende a la acción. Todas las emociones tienden a la acción. La acción que promueve la vergüenza es el aislamiento. Ustedes lo ven en la actitud corporal de un niño o una niña que tiene vergüenza. Esconderse, salir de la situación. Sobre todo dejar de ver a la persona que le activa la vergüenza, la situación. También puede ser ocultar una parte, ¿no? Cuando hablamos de verdadero yo, hablamos de todas las partes incluidas todas las que estaban en ese pantano, que no queremos ver, ¿sí? Todas las emociones tienden a la acción, pero la vergüenza particularmente, como implica un ocultamiento, un querer esconderse, también tiene problemas con otras emociones. También anula la posibilidad de sentir toda una variedad de otras emociones, incluso las positivas. Existen dos maneras amplias de categorizar un yo más complaciente, más funcional con los otros, que es muy importante, la adaptación, ¿sí? Y un yo más verdadero, más vinculado a lo auténtico, ¿no? Digamos que tendría que haber una relación donde el yo verdadero estuviera siempre ahí operando y el yo complaciente como una adaptación a lo social, pero que no sea a la inversa como muchas veces pasa. Esta creencia fundamental está vinculada a creer que el trauma fue mi culpa, concepto negativo de mí mismo que se va formando y voy teniendo esta idea de que me tengo que esconder y que cualquiera que me conozca de verdad me va a abandonar. El miedo al abandono, recuerdan el apego y la función de la vergüenza en ese vínculo primario de apego. Luego se va conformando este sentimiento
y este ocultamiento de partes para no ser rechazado, ¿no? Lo que busca es no ser rechazado, y esa es la función de la vergüenza. Las fallas fueron castigadas, ¿no? En estos ambientes, en estas familias invalidantes donde se castiga el error, ¿no? Que en realidad tendría que ser el error una posibilidad de aprendizaje, como en realidad es, ¿no? Para aprender tenemos que equivocarnos, esto es así, no hay manera si no. Y estos castigos, este trauma, que también puede llevar a la humillación, va generando esta idea de que me avergüenzo para evitar el castigo, ¿no? Entonces, y asociar, ¿no? Este trauma que ocurrió fue mi culpa, y esto es lo que se va instalando. También puede haber vergüenza por legado, ¿no? Hay muchos grupos étnicos que han sufrido históricamente humillación. Y esto se ha estudiado que pasa de generación en generación, y nosotros podemos adquirir esta vergüenza, este trauma como carga transgeneracional, y también es importante trabajarlo y atenderlo. La vergüenza, como muestra este osito, tiene que ver con esconderse y afecta el sentido del yo. El yo puede ser una experiencia de expansión, sentir todo el abanico emocional, explorar, ser creativo, o se va achicando, se va empequeñeciendo, ¿no? Queremos desaparecer. Y aparte hay un ciclo que es bastante común, que es sentir vergüenza porque siento vergüenza, ¿no? Y se hace como una espiral, ¿no? Entonces se va haciendo una espiral, esta espiral descendente corrosiva que nos va haciendo más pequeños, ¿no? Podemos pensar que cuanto más experiencias traumáticas y más temprano, más nocivas, más acumuladas, mayor vergüenza. Es como una forma muy básica de entender. La vergüenza también tiene que ver con la ausencia de desconexión. Ustedes saben que la conexión depende de nuestra vida de la conexión, ¿no? Los bebés se mueren si no tienen ese contacto piel a piel y ese cuidado temprano. Entonces la conexión tiene que ver con la supervivencia. La negligencia daña mucho, y no solamente por falta de alimento y todo, sino por falta de esa conexión íntima. Todas estas experiencias, cuanto más grandes son, mayor vergüenza, y nos lleva, ¿no?, en esta flecha hacia el sentimiento de soledad profundo. Cuanto más extremo es el trauma, más extrema va a ser la estrategia adaptativa. En esas estrategias adaptativas, un ejemplo extremo que es la negación, en el narcisismo, en el trastorno de personalidad narcisista, se ve la negación como una respuesta típica, y la persona va construyendo con ladrillos muros, se va amurallando, luego va poniéndole, a medida que va desarrollando esa estrategia defensiva y no quiere conectar con su emoción, va poniendo metal y va haciendo algo más sólido, y luego va poniendo vidrios blindados, y luego va poniendo un sistema de seguridad, y ya no podemos acceder a esos sentimientos, y empieza a echarle la culpa a los otros y no tiene ningún sentimiento de responsabilidad. Y pensemos en la sociopatía, por ahí componentes incluso genéticos de falta de empatía. En un ambiente invalidante y traumático, ¿cómo van a ser las estrategias y lo peligroso que pueden ser esas estrategias para la humanidad luego? Entonces, cuán importante es cuidar esa base, este comienzo que daña tanto al ser humano. Y hay 4 respuestas adaptativas, ¿no? Algunos autores hablan de puntos cardinales, ¿no? Evitar experiencias internas, no recordar eso doloroso, lo traumático, sea porque me ocurrió algo, participé haciendo algo, o hice algo, lo que sea, cualquier experiencia que puede ser traumática, las evito internamente, evito situaciones que me conectan con esas experiencias, el lugar donde ocurrió. También puedo autocastigarme como una forma, ¿sí?, hacerme daño, o dañar a los otros. El autocastigo y el dañar a los otros son formas de regulación. Y en personas que van construyendo estos recursos defensivos pueden ser partes muy peligrosas, muy destructivas, ¿eh?
y muchas veces si hay una vulnerabilidad de base de la persona, incluso genética, realmente tendríamos que dar un ambiente que sea muy cuidadoso con ese niño en desarrollo para que pueda ser transformado eso que viene como vulnerabilidad de base. Se ha comprobado, incluso en los monos superiores, que aunque vengan con una impronta genética, esos vínculos tempranos modifican la genética, modifican el ambiente atempera, ¿sí? Pero si esa genética se encuentra con un ambiente invalidante, genera estragos. Y luego toda la humanidad va a padecer de eso que es el trauma. Neurobiología de la vergüenza. Este yo que se comprime, ¿sí? Hay varias zonas que están vinculadas, que se han estudiado, varios autores, los ganglios basales. Bueno, no me voy a extender porque si no podríamos estar largo rato con esto, pero para que ustedes lo investiguen al que le interesa. La corteza prefrontal involucrada en el razonamiento moral, ¿no? Este pensamiento continuo, lo que hice fue correcto, fue incorrecto, esta evaluación vinculada a la moralidad. La ínsula posterior, sentir sensaciones viscerales en nuestro cuerpo, mucha vergüenza, nos sentimos destrozados corporalmente, incluso estos síntomas de despersonalización, ¿no? Sentimos muy, muy mal corporalmente. Puede ser un hoyo en el estómago, asco, disgusto. Es una emoción desintegradora, desconecta funciones cerebrales internas y nos desconecta de los otros. Y esto nos genera mucho sufrimiento. Detiene el movimiento y genera rigidez. Mucha rigidez en nuestra respuesta. Justamente la madurez emocional, un ser humano coherente tiene flexibilidad psicológica. Esto nos aleja de eso. La metáfora del bagre y la chuza. El bagre, no sé si conocen, es un pez algo resbaladizo, ¿sí? Que cuando uno lo agarra se escapa. La vergüenza, uso esta metáfora, ¿no? Es difícil de sentir, aparece en pequeñas cosas, la mirada se va cuando escuchamos a alguien decirnos algo, cuando nos sentimos invalidados, tendemos a huir, aparece de forma no muy clara, por eso es como resbaladiza, difícil sostenerla porque tiende a la huida, entonces es incómoda, nos sentimos muy mal físicamente. Y aparte, este bagre tiene algo que le llamamos la chuza, que si nos pincha es dolorosa. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos vincula a la soledad, al aislamiento. Y para los seres humanos no hay algo más doloroso que la soledad y el aislamiento. Y aparte, muchos autores creen que la vergüenza es tabú en nuestra sociedad, ¿no? Por esto que decía antes. ¿Quién quiere mostrar su vergüenza? Es algo de lo que no se habla y difícil de compartir. Justamente tiende a alejarnos de los otros seres humanos. Y se va a armar una tensión entre anhelar conectar, todos los seres humanos somos sociales, mamíferos sociales, queremos conectar, y un miedo al abandono. Y esto va a generar una tensión interna. La creencia es, nunca seas auténtico o te van a rechazar. El miedo al abandono, debo ocultar mi verdadero yo o me van a abandonar. No soporto el miedo al abandono, porque está vinculado a la supervivencia, a la muerte. Por un lado anhelo ser amado y tengo miedo al abandono. La solución a corto plazo para esto, que muchas veces hacemos todos, para esta idea de cómo obtengo amor y respeto, pero sin el riesgo de que me conozcan íntimamente. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo a esconder emociones, empiezo a hacer papeles, utilizo máscara, ser bueno, ¿sí? Para ser aceptado por los otros. Algunas de las estrategias para evitar la vergüenza, que son agotadoras, son un gran desgaste de energía. Ser un camaleón, usar máscaras, no tener necesidades, ser invisible, comediante todo el tiempo, usar el humor. Si soy perfecto, me van a respetar. Eso tiene una versión perfeccionista, hacer todo bárbaro, o ser complaciente, ayudar todo el tiempo a todo el mundo. Mentir, guardar secretos para que no me conozcan, construir muros alrededor mío, o al extremo de eso, aislarme totalmente.
crear mundos perfectos afuera, tener una casa divina, la familia ideal, hijos perfectos, una profesión, relaciones sociales por montones, ser autosuficiente o codependiente, no necesitar a nadie, evitar el conflicto, no decir lo que me molesta, ganar siempre, la estrategia narcisista típica, dejar que me maltraten, no poner límites, o identificarme con la víctima, ser el peor, la oveja negra, para, por ejemplo, que el sistema familiar se mantenga estable, ¿sí? O ser el más malo de los delincuentes para tener una identidad. Hambre y soledad. Existe una firma neuronal compartida entre el deseo de comida en las mismas áreas del cerebro y el deseo de contacto social. Es un dolor muy profundo para el ser humano. El dolor del hambre, sentir hambre o sentir soledad. La posmodernidad, la conexión es falsa, sin intimidad verdadera ni vulnerabilidad. Nos deja sedientos de amor. Hay unas sustancias opioides naturales que mitigan el dolor, son analgésicos naturales, están en el cerebro. La conexión profunda entre los seres humanos brinda esos opioides naturales, ¿no? Esa oxitocina entre mamá y el bebé ahí cuando están amamantando, por ejemplo, ¿sí? Eso permite mitigar el dolor. Estas sustancias están en el cuerpo estriado y la doctora Rachel Bursman y el doctor Gabor Mate, ustedes lo pueden ver, realmente son recomendables sus videos en TED, en YouTube, y hablan de este sistema de recompensa social que permite esta generación de los opioides, se superponen a circuitos de recompensa de estos opioides, ¿no? Que pueden ser también incorporados con el consumo de sustancias, ¿no? También los comportamientos compulsivos, ¿no? Las autolesiones, las ingestas de comida, el consumo de Netflix en exceso, ¿sí? Esto va a permitir generar estos opioides desde afuera, ¿no? Y los comportamientos compulsivos también. Y esto va sustituyendo esas relaciones recíprocas íntimas, que son una forma de generar estas sustancias que son tan importantes para poder mitigar este dolor que todos vamos a experimentar en la vida. La vida nos va a traer dolor, inevitablemente. La vergüenza dispara pensamientos obsesivos negativos, ¿no? La rumiación, todas creencias negativas sobre nosotros, sistema de justicia, me castigo. Esto tiene que ver con esto también que decíamos compulsivo, ¿sí? De alguna forma tiene algo que ver con la autorregulación. La negación, otro de los mecanismos, ¿no? Echarle la culpa a los otros también, hacerle daño a otros, que es una buena forma de generar un equilibrio en nuestros tres, ¿sí? Pero rompe relaciones, por supuesto. Genera ansiedad, la vergüenza genera depresión y genera desesperanza. ¿Por qué puse mezcla de culpa y vergüenza? Porque a veces se pueden mezclar, ¿no? Digamos, puede haber una emoción, un sentimiento de vergüenza vinculado a sentimientos de culpa. La culpa tiene que ver con cuando hacemos algo malo, algo que daña a otro, algo errado, que genera un malestar en los otros, ¿sí? Y esto se trabaja reparando, poniendo la energía en solucionar el error, reparando la relación, pidiendo disculpas, reparando de la forma que sea, de acuerdo al daño, ¿sí? Y la culpa se trabaja de esa forma. A veces hay una falsa culpa que nos hacemos cargo responsables de algo que en realidad no fuimos culpables, ¿sí? Y ahí es donde interviene más que nada la vergüenza. La vergüenza muchas veces utiliza este sistema de castigo, ¿no? Me castigo a mí mismo, ¿no? Autoflagelarse. Socialmente es muy común, creo que se dice lapidar, ¿no? Digamos, tirarle piedras al que comete el error, ¿no? Digamos, esto de castigar es algo que se utiliza mucho y la persona que siente la vergüenza utiliza este mismo sistema de castigo. Hiciste algo malo
sos malo, ¿no? Esto de que se mezcla la culpa, que tiene que ver con hacer algo equivocado, tampoco podríamos hablar de algo malo, ¿sí? En todo caso de algo equivocado, y se crea esta identidad, soy malo. Transformando el dolor en amor, ese pantano de partes rechazadas y formas de afrontamiento que fueron funcionales en su momento y que hoy restringen nuestra vida. Lo primero es no castigar a esa niña, a ese niño, por usar las únicas herramientas adaptativas que tenía para sobrevivir. Todas las partes esas que se fueron formando en nosotros fueron con una función positiva en esos contextos. No castigues a esa niña, a ese niño. Me voy a arriesgar a conectar. Me arriesgo. Tomo el riesgo emocional. A riesgo de que me rechacen. ¿Cómo sanar la vergüenza crónica? ¿Cómo podemos sanar nuestra propia vergüenza crónica? El autoconocimiento de estas partes rechazadas y qué me dispara la vergüenza. Darme cuenta de que me estoy castigando. Frenar. No ceder al impulso de castigarme y, por supuesto, no descargar en otros eso. Al ser conscientes de los desencadenantes, se van haciendo menos intensos, ¿no? Los desencadenantes se van desensibilizando. Buscar relaciones seguras recíprocas. La curación inicial es frágil y hay que cuidar del entorno para que no se dañe eso que se va sanando. Poner límites. Valores más internos, ¿sí? Inherentes internos, no tanto del exterior. Tratarnos con respeto, con compasión, rodearnos de espejos más precisos de nuestro verdadero valor intrínseco. Poner límites a los espejos distorsionados, a las personas tóxicas. Elegirnos, aceptarnos como somos, los aspectos positivos, los rasgos adaptativos y también los aspectos negativos. Aceptar el pasado en vez de castigarnos, aprender de la experiencia y desarrollarnos como personas con valores. Procesar el trauma en una relación amorosa, como esa maestra que estaba amorosamente acompañando a esa niña. Aceptar la naturaleza del viaje. Son 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Como en Aikido, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Es así el viaje. Hacer un duelo por la infancia perdida, por todo aquello que no pudimos vivir porque estamos en un modo de supervivencia, no pudimos desarrollar de nosotros. Duelar esto. Una de las creencias muy complicadas que es cuando pague mis culpas, lo que hice mal o el error que cometí por esta asociación de que el trauma fue mi culpa, me voy a sentir mejor. Esto no funciona. Es una espiral interminable. Siempre falta algo que pagar. Entonces, elijo perdonarme a mí mismo. Elijo aprender del pasado y cambiar ahora. Aprender de la experiencia que se va a repetir para cambiar, se necesita mucho coraje y vamos a equivocarnos porque las experiencias están internalizadas, vamos a cometer errores y vamos a ser conscientes si estamos dispuestos a hacer este viaje de transformación y en el momento que estamos dándonos cuenta podemos reparar, podemos transformar esa experiencia poco a poco. 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Ser consciente y compasión con cada parte de nosotros. Ese es el trabajo fundamental. Conciencia. No todo el mundo quiere hacer esto. Muchos prefieren pasarse la vida negando y huyendo de estas experiencias. No puedo volver atrás y cambiar el pasado. Puedo cambiar ahora. El autocastigo no ayuda a aprender. La negación tampoco. Y usamos el concepto de humildad, que viene relacionado con el humus. A mí me gusta decir, como tengo una abonera en casa donde tiramos los desechos que producen abono, es el mejor sustrato para las plantas, ¿no? Que produce mucho crecimiento. Y la metáfora es, aquello desechable termina siendo nutritivo y valioso. Me veo a mí mismo con precisión, de manera realista. Me acepto tal y como soy, con virtudes y defectos. Todos somos seres humanos imperfectos. Puedo aprender y crecer. Me abro a la posibilidad del cambio. Y para esto hay que hacernos responsables.
Caminando por mi barrio, en las paredes, se deja ver la verdad. Por más oscuridad y cerrados que nos sintamos, la esencia sigue intacta para quien se anime a redescubrirla. Coraje, dignidad y compasión. Meternos en el barro, abrazar nuestras partes, por más barro que exista, si el contexto es amoroso y nos nutre por suficiente tiempo, el trabajo interno limpia lo que oscurece. El yo verdadero no puede ser cubierto por el barro. Aparece como el sol tras las nubes. Dejar el ideal de pureza y bondad inalcanzable. Cada ser humano es imperfecto y está roto. Ese ideal de perfección es enfermizo. El contexto se hace texto. Depende de los contextos que hemos tenido. Por suerte los seres humanos podemos tener múltiples contextos. Vamos a ir construyendo nuestra identidad. Podemos buscar nuevos contextos, generar nuevos contextos, internos y externos. Todos los seres humanos somos dignos de amor, respeto y libertad. Esto no quiere decir que no haya partes de seres humanos que son muy destructivas. Lo vemos en la crisis ambiental actual, por supuesto. Pero en esencia somos dignos de amor, respeto y libertad. Todo aquel que quiera hacer el viaje, esto está disponible. Quiero que vean este video. Easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Muy bien, excelente ponencia. Bastante satisfechos con la información vertida, doctor Seguí.
y escuchar pues como una emoción tal vez poco reconocida por muchos, poco estudiada, pueda tener estos estragos en nuestra salud física, porque sabemos que también pasa factura allí, y en nuestra salud mental, ¿no? Usted ya mencionaba depresión, ansiedad, pensamientos, rumiaciones, ¿no? Entonces, realmente nos lleva a meditar y a tratar de profundizar en ello. Ahora tengo algunas preguntas por parte del público. ¿Cómo no? En primer lugar, ¿cómo se vincula la vergüenza con este apego que mencionaba? Bueno, lo mencioné muy brevemente porque realmente podríamos hacer una clase completa de ese tema y hablamos de que son estas emociones, en este caso es una emoción secundaria, están las emociones primarias, que son estas que son más genéticas, que viene todo bebé al mundo, ¿no? Trae este paquete genético y luego estas emociones secundarias que van a terminar permitiendo la vinculación temprana, ¿no? La vergüenza va a tener que ver con la interiorización a medida que va generándose los mapas internos, ¿no? Ustedes saben que el sentido de que hay un yo, ¿no? Se va construyendo poco a poco. Y eso se va conformando mapas, ¿no? que son representaciones internas y representaciones de los otros, que nos van a llevar luego a la mentalización, que la mentalización en su máxima expresión es poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? y de alguna forma imaginarse que está sintiendo el otro, cuál es la intención del otro, ¿no? Entonces, la vergüenza, como tiene que ver con la moralidad, la inclusión de la mirada de los otros y el autorregistro también, tiene mucha vinculación con el apego, ¿no? El apego es este sistema que depende de la supervivencia, ¿sí? De ese sistema primario, ¿no? De apego, ¿no? Todos los animales, bueno, los mamíferos mucho más, en las aves también, cuando un ave ve a alguien ahí, se va a pegar. Incluso, bueno, mi perrita, les cuento que tenía unos pollitos que se apegaron y la seguían, ¿sí? Mi perrita Diana, y ella las agarraba con la boquita y los llevaba a su cucha y se generó una relación de apego, ¿sí? Y esto tiene que ver con la supervivencia. Entonces la interiorización a través de la alegría compartida, ¿no? El orgullo y la vergüenza como una respuesta de frenar el movimiento e interiorizar a los otros, ¿sí? Para no perder el amor, porque si pierdo el amor puedo morir. Entonces, el apego tiene que ver con la supervivencia. Entonces, la vergüenza va a ser la emoción que va a unir, ¿sí? Este ser aceptado por los otros, que aparte son los que construyen mi identidad en esos espejos que hablábamos, ¿no? Entonces, la subjetividad se construye intersubjetivamente. No se forma un ser humano si no hay otros. No se conforma un ser humano. No sé si respondo. Sí, claro. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar esta emoción dentro de nuestras intervenciones, ¿no? Tal vez educar al paciente que viene, ¿no? Hacerle consciente de que esta emoción formada, ¿no? Durante su infancia, a través de los espejos que él ha tenido, ¿no es cierto? ¿Cómo poderlo trabajar dentro de nuestras intervenciones? Es muy interesante, Liz, lo que me estás preguntando. No se trabaja mucho en terapia el tema de la vergüenza por esta metáfora de que es escurridiza. Para sanarla, se sana, creo que me faltó ponerlo más claro, lo digo ahora, se sana en las relaciones, como busca el alejarse, la acción contraria, que sería relacionarnos con intimidad, porque las relaciones superficiales
no generan esta conexión profunda que necesitamos los seres humanos. Entonces, en un vínculo terapéutico va a ser una relación vulnerable, vamos a poder sanar esta vergüenza y el trauma. Esto es esencial. En una relación auténtica, verdadera, ¿sí? No como si, íntima, vulnerable. Y muchas veces, como para sanar la vergüenza, tenemos que los terapeutas mostrarnos auténticos y vulnerables. Entonces, no siempre encontramos, hay muchos, por supuesto, terapeutas que sí lo hacen, pero no todos están dispuestos a mostrar su vulnerabilidad, autenticidad en una relación terapéutica. Pero esto es fundamental para sanar esa vergüenza. Otra cosa es que no aparece con un cartel, siento vergüenza. Nos podemos poner rojo, yo me he puesto rojo muchas veces. Eso es como muy claro. Pero muchas veces aparece, como está inconsciente, en sacar la mirada, en hacer comentarios críticos sobre nosotros mismos, en menospreciarnos. Aparece escondido, es como el bagre, ¿no? Resbaladiza. Y si los terapeutas no están entrenados en detectar y en mostrar, porque también para mostrarla, nosotros para procesar una emoción, estamos con la emoción, permanecemos con ella, ¿sí? Y mantenemos en ese lugar para que se vaya desensibilizando y transformando. Y va bajando el grado de desregulación y disociación que produce la vergüenza. Para estar con la vergüenza hay que ir de a poquito, porque es muy perturbadora. Entonces, los terapeutas, si primero conocen esto, conocen cómo detectarla, y luego pueden, en esta vulnerabilidad compartida en la relación terapéutica, ir estando de a poquito en esa emoción, en esa vergüenza, ¿sí? Y esta es la manera de procesarla. Ya, muy bien. Ahora, leí dentro de tu resumen cómo es que el tema de la pandemia viene a ser producto de la vergüenza tóxica. Ok. En realidad lo que quería decir es que hay una epidemia de vergüenza. Estamos viviendo una epidemia masiva de vergüenza y nos hemos transformado en seres humanos avergonzados, que nuestro potencial innato, ese potencial que venimos todos creativos, curiosos, queriendo desarrollar nuestras habilidades, que unos tendrán una habilidad, otras otra, se va viendo limitado y nos vamos escondiendo, ¿no? Incluso por haber hecho cosas erradas, por haber sufrido experiencias traumáticas, vamos construyendo esta identidad de vergüenza y nos vamos escondiendo, no mostramos nuestro potencial. Y como tampoco compartimos la vergüenza y es la manera de sanarla, de procesarla, se va generando esta espiral y esta epidemia donde nadie habla del tema de la vergüenza, no la mostramos la vulnerabilidad, tenemos que mostrar esta fachada y se va generando una epidemia de seres humanos que frente a la injusticia, frente a lo que no está bien, nos quedamos de una forma mansa que no es otra que escondernos, ¿eh? Me viene un referente, ¿no? Mandela, que ni se convirtió en su enemigo, ¿no? Que esta es una versión muy fácil, ¿no? Convertirnos en aquel que criticamos, ¿no? Y pudo nombrar lo horroroso de una forma no hiriente hacia el otro, pero sí nombrándola con coraje y con verdad, y a la vez no quedándose en la identidad que la sociedad le daba, ¿no? Por su color de piel, ¿no? Una identidad humillante. Y él no se quedó en esa identidad, pudo salirse y ponerse en un lugar, ¿no? De coraje y poder nombrar la injusticia. Entonces, la humanidad, porque tenemos cantidades de trauma y la pandemia está aportando mucha desconexión, mucho trauma, mucha experiencia traumática y yo creo que estamos ante una epidemia de vergüenza masiva. Ya, realmente bastante interesante, ¿no? Este tema, como para poder debatirlo a profundidad en el tema de vergüenza. Ahora, con respecto al trauma, ¿no? ¿De qué manera se consolidan esas experiencias traumáticas? ¿Cómo podríamos abordarlas? Bueno, el trauma es una experiencia que abruma la capacidad del cerebro de procesar información. El cerebro procesa información todo el tiempo
externa, interna, digiere, asimile, aprende de la experiencia. Cuando una experiencia excede esa capacidad, o porque somos muy vulnerables, como es un bebé, o porque lo que ocurre es muy fuerte, o por repetición, bueno, hay diferentes experiencias traumáticas de desarrollo, trauma simple, trauma complejo, se bloquea la capacidad de procesamiento y tiende a ser incorporada esta información, decimos de manera encapsulada, no asociativamente con otras áreas del cerebro, ¿sí? Y queda una memoria. Muchas veces son memorias incluso preverbales, que no tenemos conciencia, y van generando síntomas en la vida adulta, ¿no? Y lo que hacen en general es generar esa rigidez, las respuestas adaptativas que tuvimos frente a ese trauma vivido, que luego las repetimos, ¿no? Tendemos a repetir una y otra vez ese pasado, esas experiencias traumáticas, ¿sí? ¿Cómo se procesa el trauma? Bueno, por suerte hoy hay muchas herramientas terapéuticas. Bueno, yo me dedico mucho a trabajar con BrainSpotting, es una herramienta que amo, MDR también, y hay un montón de herramientas psicoterapéuticas para procesar que son muy efectivas, que han sido revolucionarias en la historia de la psicología. Nosotros procesamos estas experiencias y muchos de los síntomas que estaban asociados, ¿no? Porque tenemos el modelo de que estos archivos de memoria traumáticos producen los síntomas actuales, incluso los procesos de enfermedad. ¿Por qué procesos de enfermedad físico? Porque se libera cortisol, ¿sí?, en la sangre, y esto produce inflamación y procesos de enfermedad en la vida adulta. Hay un montón de charlas e investigaciones del tema. Entonces, al procesar estas experiencias traumáticas, primero se liberan los síntomas y hay cambios. Entonces, empíricamente comprobamos que esto funciona. Bueno, aparte hay un montón de evidencias que se va acumulando de cómo estas terapias de reprocesamiento de trauma están dando muy buenos resultados en varias patologías. Listo, doctor Sebastián. Como vuelvo a repetir, muchas gracias por la ponencia dada, excelente información, pues que nos ayuda definitivamente a tomarla en cuenta para nuestra práctica profesional. Ahora vamos a dar algunas ideas en función a su ponencia, algunas conclusiones. La vergüenza, pues, como usted manifestaba, es una emoción que no está en el plano consciente y que incluye creencias negativas sobre nuestros actos, que cuando se experimenta de manera intensa puede convertirse incluso en odio hacia nosotros mismos, ¿no? La vergüenza, también comentaba usted, que tiende a la acción, tiende a que nos aislemos y ocultemos nuestro verdadero yo, y eso definitivamente va a afectar el sentido de sí mismo. Dentro del trabajo también proponía que se debe intervenir desde la infancia, con unos padres que validen las emociones de sus hijos, ¿no? Con unos padres que tal vez brinden una aceptación incondicional a ellos. ¿Puedo hacer una aclaración de esto? Sí, y nos ahorraría, volviendo al tema de la pandemia de vergüenza, nos ahorraríamos mucho en salud si hay intervenciones tempranas. Estos trastornos de personalidad, incluso con la genética que pueden generar un ser humano, que puede ser incluso muy nocivo en algunas partes para otros seres humanos o para sí mismo, si hacemos intervenciones tempranas, si damos contextos amorosos durante suficiente tiempo, no hay nadie que se resista a un contexto amoroso y validante. Nadie, ¿sí? Los seres humanos somos seres sociales. Y cuanto más tempranamente operemos, cuanto más se trabaje ahí en temprana infancia, en prevención, los sistemas de salud van a ver, digamos, una transformación en lo que tiene que ver con los procesos de enfermedad. Definitivamente, ¿no? Siempre se apuesta por las intervenciones tempranas, ¿no? Y no solamente con nuestros niños, sino también dentro de nuestra labor como terapeutas, adoptar estas estrategias de validación y de compasión, ¿no? De intervención empática, ¿verdad? Totalmente.
Dentro del trabajo, entonces, también con esta emoción debemos reconocer la importancia del apego, de la empatía, de la compasión. Mencionaba usted el contacto, el autoconocimiento, el alejarnos de la gente tóxica, ¿no? Usted decía identificar. Yo creo que también identificar, y si hay oportunidad de tenerlos muy lejitos, mejor. Procesar nuestros traumas, ¿no? Son herramientas efectivas que nos van a permitir, pues, sanar y también ayudar a nuestros clientes. Otras recomendaciones vertidas en su ponencia, pues, es transformarnos para ser más conscientes, ¿no? Desear mejorar, centrarnos en aquellos aspectos que hemos hecho bien, centrarnos en nuestros recuerdos y en nuestras fortalezas para superar adversidades. Algo también muy importante es aceptar, pues, nuestra infancia perdida, ¿no? Hacer un duelo respecto a ello. Y yo creo que también reconciliarnos con ese niño interior que nosotros tenemos. Con esos varios niños, diría, porque sabemos que son muchas partes, varios niños y niñas que tenemos. De diferentes momentos. De diferentes momentos, tal cual. Que con suerte los vamos a agrupar a todos, abrazar y generar una coherencia interna para ir para el mismo lado todos juntos. Esperemos en alguna oportunidad poder ser partícipe de un taller, ¿no? Donde involucremos estas intervenciones propuestas por usted. Me encantaría. Realmente enriquecedora la ponencia de esta tarde y estoy segura, pues, desde las intervenciones que usted nos ha brindado, vamos a mejorar no solamente como personas, sino también como profesionales de la salud mental. Agradecerle nuevamente a nombre de la Universidad Católica de Trujillo y bueno, esperemos en otra oportunidad tengamos el gusto de volverlo a escuchar. Con ello, culminando, doctor Sebastián Seguí. Muchísimas gracias, Liz. La verdad que me sentí súper cómodo. Me han atendido de maravilla y bueno, agradecerles a todos los que estén mirando. Y la intención de esto es que después sean curiosos e investiguen, aprendan, se formen en lo personal, se transformen y se formen académicamente. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias.